Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a trabajar con lo que son arreglos en lenguaje C. ¿Sí? Los arreglos en el lenguaje C son vectores o matrices. Estos son estructuras de datos relacionadas del mismo tipo. ¿Sí? Es un grupo de posiciones de memoria relacionadas entre todos que tienen el mismo nombre y son del mismo tipo. Esto nos permite optimizar mucho nuestro flujo de programa y nos permite trabajar de una forma mucho más fácil, mucho más sencilla y mucho más concreta a la hora de trabajar con determinados tipos de datos. Vamos a ver cómo se estructura esto, cómo se declara y cómo se pueden utilizar en ejemplos reales. Como dijimos, el vector es el primero de estos arreglos. ¿Sí? El vector nos permite nombrar y nos permite trabajar con un arreglo unidimensional de elementos. ¿Sí? Obviamente estos elementos tienen que ser del mismo tipo en el lenguaje C y para vectores. En este caso, tenemos un vector con nombre C, ¿sí? Y este vector tiene 12 posiciones, de la 0 a la 11. Es decir, que tiene 12 espacios de memoria en donde yo puedo guardar información, ¿sí? En donde puedo guardar datos. Obviamente, acá vemos que son tipos numéricos, con números positivos y negativos, con números hasta 15.000, así que podemos presumir que este es un vector de tipo entero. Siempre vamos a referirnos al vector por su nombre, en este caso C, y entre corchetes tenemos la posición del vector, ¿sí? En este caso, la posición 0 del vector tiene almacenado un 45, la posición 1 tiene almacenado un 6, y así sucesivamente. Las reglas que tienen para referirse a los nombres de los arreglos siguen las mismas reglas que los nombres de variables, ¿sí? Recuerden que que no pueden comenzar con número, que no pueden comenzar con el guión bajo y demás. Entonces, ¿para qué podemos usar un arreglo? Bueno, fíjense acá. Si nosotros queremos introducir 5 números por teclado y almacenarlos en memoria y luego calcular el promedio, hasta ahora venimos haciendo algo por el estilo, ¿sí? Declaramos 5 números, los ingresamos por teclado y lo almacenamos secuencialmente. Ahora, ¿qué pasa si son 100 datos? ¿Sí? ¿Qué pasa si en lugar de 5 datos tengo que ingresar 100? Yo debería repetir esta sección de código 100 veces, ¿sí? Ingresar el número uno, el número 2, el número 3, el número 100 y debería declarar 100 variables en mi tipo int, ¿sí? Evidentemente eso no es práctico, no es cómodo y no es muy eficiente. Lo mismo pasa con el promedio. Yo acá debería poner n1 más n2 más n3 más n 100, ¿sí? Claramente eso no es cómodo y sobre todo me queda un programa muy ilegible. Fijémonos acá, cómo podemos declarar y cómo podemos trabajar con vectores para este caso. Fíjese, esto es una directiva del compilador. ¿Qué quiere decir una directiva del compilador? Yo le voy a decir al compilador justamente que donde encuentre una palabra tam, lo reemplace por 100. Esto va a ser al momento de hacer la compilación. Es decir, cuando yo apriete compilar o apriete ejecutar en mi código C, lo que va a hacer antes de empezar a compilar va a ser donde encuentre un tam, como por ejemplo acá, como por ejemplo acá, como por ejemplo acá, lo va a reemplazar por 100. ¿Qué ventaja tiene esto? Que yo puedo cambiar este tamaño cambiando un solo lado, ¿sí? Si pongo acá 20, automáticamente todo me queda ajustado a 20. Si pongo acá 10, todo me queda ajustado a 10. ¿Sí? Los invito a que prueben esto. Fíjense acá, declaramos un vector que se llama n, de tipo float, ¿sí? O sea, con coma, entre corchetes tam. Acá le estamos diciendo el tamaño del vector, ¿sí? Le estamos diciendo cuántos elementos queremos en el vector. Ya dijimos que por directiva del compilador esto se iba a reemplazar con 100. Entonces estamos declarando un vector de 100 elementos. Estamos declarando suma igual a 0 y estamos declarando prom. Y acá utilizamos una variable i, como siempre hacemos cada vez que utilizamos un for. Colocamos un título. Después de esto decimos para i igual a 0, i menor a tam y más. Vamos a ingresar el número, lo vamos a leer y lo vamos a guardar. Fíjense cómo está aquí escrito acá. ni. ¿Qué quiere decir esto? Que en el primer momento esa i va a valer 0, ¿no? En el primer for, ¿sí? En la primera vuelta del for. Y va a valer 0. Entonces, lo que se lea se va a guardar en n0. La segunda vuelta se va a guardar en n1. La tercera en n2 y así sucesivamente, ¿sí? Y como vimos hace un ratito, esos son los subíndices del vector. Esa es la posición del vector. Entonces, ¿qué va a pasar cuando termine de dar todas las vueltas que tiene que dar este for? Me pidió por el teclado todas las opciones o me pidió todos los números que yo tenía que ingresar. ¿Qué cantidad? Bueno, la cantidad que está definida en esta directiva de compilado. En este caso 100,
pero lo puedo probar con 10 para que sea más rápido de probar. Entonces, al término de este for, yo lo que tengo es mi número, mi vector n, tiene 100 valores adentro. Esos 100 valores fueron ingresados por teclado, ¿sí? Está almacenado en memoria, 100 elementos de memoria, en donde yo en cada uno de esos tengo almacenado el número que ingrese por teclado. Fijémonos cómo estamos trabajando acá. For igual a 0 y menor a tam y más, es decir, esto va a dar 100 vueltas, ¿sí? Porque tam sigue estando en 100. Suma igual a n más i, ¿sí? Suma estaba en 0, entonces la primera vuelta va a ser suma más n0, o sea, el primer elemento del vector. La segunda va a ser n1, o sea, el segundo elemento del vector, y así sucesivamente. Es decir, en este for lo tengo cargado al vector con 100 elementos. En este otro for lo recorrí y sumé elemento por elemento del vector y lo guardé en la variable suma. Cuando termine este for, me queda hacer el promedio, ¿sí? Promedio igual a suma dividido tam. Y acá simplemente coloco el promedio. Fíjense que de una manera simple yo pude leer 100 valores por teclado, guardarlo en la memoria y hacer el promedio de esos valores. Si yo hubiese tenido que hacerlo sin usar vectores, yo debería estar trabajando con 100 valores acá y debería haber hecho la suma de en n1 más n2 más n3 más así sucesivamente, ¿sí? Como habíamos visto en el ejemplo anterior. Evidentemente, trabajar con vectores en este sentido nos simplifica mucho la operación. Veamos otro ejemplo. Fijémonos ahora si queremos introducir 5 números por teclado, determinar el mayor e informar el orden que fue ingresado, ¿sí? Si el mayor fue el primer número, si el mayor fue el segundo y así sucesivamente. Fijémonos en este ejemplo de código, ¿sí? Declaro un vector, recuerden, esto es el tipo de vector que yo quiero declarar, un tipo int, n, 5, es decir, se llama n, mi vector, y tiene 5 espacios, ¿sí? Declaro declaro el mayor, declaro la posición del mayor y declaro el i para poder hacerlo for. Tengo un primer for en donde lo carga. Entonces, después de las 5 vueltas que este for, ¿qué voy a tener? Adentro de cada uno de los elementos del vector, voy a tener almacenado los 5 números que ingresé. Fijémonos acá, declaramos mayor igual a 0, posición del mayor igual a 0, y acá recorremos el vector preguntándonos si el valor de ese vector, fíjense cómo está colocado acá, ¿no? Ni. ¿Por qué Ni? Bueno, lo mismo que el Ni de acá. Cada vez que yo vaya dando vueltas con el for, voy a ir modificando este i. Y entonces va a pasar si n0 es mayor al mayor, si n1 es mayor al mayor, si n2 es mayor al mayor, y así sucesivamente. Cuando esto se transforma en verdadero, es decir, si el valor que tengo almacenado es mayor que el mayor va, se va a transformar en el valor de ese vector y la posición del mayor va a ser la posición que yo tenga ahí. Entonces, la posición del mayor es %d y se encuentra por ciento d, y fíjense que acá tengo mayor y posición del mayor. Escriban este código, pruébenlo en C y fíjense cómo funciona. Las matrices son arreglos de dos dimensiones que me permiten una organización de datos similar a una hoja de cálculo, ¿sí? El vector era de una dimensión y las matrices son de dos dimensiones. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo algo parecido a esto, o me puedo figurar algo parecido a a una hoja de cálculo para determinar y para almacenar información, ¿sí? Tengo filas y tengo columnas. Las matrices se van a usar mucho en programación en C. Los teclados naturalmente se trabajan con matrices y muchas de las cosas que hagamos se pueden trabajar con matrices. Por ejemplo, aquí tenemos que quiero almacenar la temperatura ambiente a lo largo de una semana en intervalos de 6 horas y luego determinar la mayor temperatura y el momento en que se produjo. Imaginemos un problema en donde yo tengo los 7 días de la semana, donde tengo 4 momentos en donde reviso la temperatura y voy almacenando, ¿sí? El lunes a las 12 escribo la temperatura, el lunes a las 6 escribo la temperatura, el lunes a las 12 del mediodía escribo la temperatura, y así sucesivamente. Luego de que pasó la semana, yo quiero determinar qué momento fue el de mayor temperatura y qué valor tuvo, ¿sí? Una forma de hacer esto es con matrices. Fijémonos en este código, ¿sí? Declaro las variables, como siempre, ingreso las temperaturas del día, leo las temperaturas, las muestro, busco el mayor. ¿Sí? Entonces, en un lugar tengo la temperatura del día y las horas a la que se registró esa temperatura. Esto me permite, con un solo tipo de datos, con un solo nombre de mi valor de matriz temp, noten que acá tiene
dos corchetes, ¿sí? Por filas y columnas. En uno le digo el tamaño que tiene esa matriz de filas y otro digo el tamaño que tiene de columnas. Cuando trabajo con matrices, tengo que trabajar necesariamente con dos for anidados, ¿sí? Fíjense que acá tengo un for que va recorriendo los 7 días de la semana y otro for que va recorriendo los 4 momentos en los que tomo la temperatura. Sé que esto puede ser complejo para trabajarlo al principio, pero no quería dejar de contarles que se puede trabajar con matrices y cómo se hace con este tipo de datos. Pruébenlo, trabajen con esto, escriban este código si les parece, de forma que puedan empezar a familiarizarse con este tipo de arreglos, ¿sí? Tanto los vectores como las matrices. Bien, hasta aquí este video de arreglos, ¿sí? Tanto los vectores como matrices, y una breve descripción de cómo se pueden trabajar en C y cómo se pueden usar en C. La única forma de dominar este tipo de arreglos y de entender bien cómo funciona es resolviendo ejemplos, resolviendo ejercicios y trabajando con eso. Así que los invito a que desarrollen las actividades y practiquen este tipo de trabajos. Como siempre, cualquier duda, cualquier comentario, déjenlo y tratamos de responder lo antes posible. Y nos vemos la próxima.